Uno de los grandes aciertos de la reforma de la justicia penal en América Latina, especialmente la transición del modelo procesal inquisitorial al modelo procesal de carácter acusatorio, es la institucionalización de la ejecución de la sentencia. El proceso penal ahora está estructurado en 5 fases: la fase preliminar, la fase intermedia, la fase de juicio oral y público, la fase de los recursos y la fase de la ejecución de la sentencia. Cuando hablamos de la ejecución de la sentencia, estamos hablando de la actividad que desarrollan los órganos jurisdiccionales especializados para el cumplimiento efectivo de la sanción impuesta en una sentencia firme como producto o como consecuencia de un proceso penal. Esta actividad está fundamentada en la potestad que la Constitución política le confiere al Poder Judicial respecto a la exclusiva función de juzgar y ejecutar lo juzgado. Recordemos que anteriormente la ejecución de las sentencias penales dictadas por los jueces del modelo procesal inquisitorial estaban a manos de la Administración Pública Penitenciaria. Sin embargo, como un compromiso del respeto de las convenciones y los propios mandatos constitucionales, se reencausa o se recupera la potestad constitucional de los poderes judiciales de ejecutar lo juzgado y se judicializa la fase de ejecución de la sentencia. Una fase de ejecución que debe de estar orientada a la función y a la finalidad que la propia Constitución política le asigna a las consecuencias jurídicas de carácter penal, especialmente a la pena y particularmente a la pena privativa de libertad. La institucionalización de esta fase de ejecución da paso a la creación de la figura especializada del juez de ejecución. Este juez de ejecución, que es muy diferente al juez de sentencia, al juez que impone el quantum de la pena, el tiempo de cumplimiento de la pena, las características de las consecuencias jurídicas que impone la sentencia. El juez de ejecución tiene las facultades o tiene las funciones que están orientadas fundamentalmente a 2 aspectos. Por una parte, al cumplimiento efectivo de esa sentencia firme y por otra parte, a las condiciones del cumplimiento de esa sentencia. Es decir, por una parte, al cumplimiento efectivo de la sanción, que siempre debe de estar, como me refería anteriormente, orientada a la función y a la finalidad que le asigna la Constitución política a la pena, en este caso a la pena privativa de libertad. Y por otra parte, a las condiciones de su cumplimiento, por qué no decirlo, a las condiciones del encierro de una persona. Porque el juez de ejecución, en la vertiente del juez de control y de vigilancia penitenciario, debe de controlar y vigilar cómo va a ser ese tiempo, cómo va a ser ese espacio en la que la persona condenada va a vivir a lo largo de 5 años, 10 años o 15 años de privación de libertad. De tal manera que el juez de ejecución tiene orientada, por lo tanto, tiene dos grandes facultades que están orientadas, por una parte, al cumplimiento de la sentencia y por otra parte, al aseguramiento que las condiciones del cumplimiento de esa sentencia se den en el más estricto respeto de los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, el juez en esa vertiente de vigilancia y control penitenciario tiene que visitar a los centros penales, tiene que asegurarse que se están respetando los derechos fundamentales y los derechos penitenciarios de los internos. Por otra parte, ordenar medidas correctivas que estime que lo considera bien. Tiene que aprobar sanciones administrativas, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con las celdas de aislamiento. Tiene que vigilar y controlar la salud, los derechos fundamentales del interno, como por ejemplo la salud, la educación, la recreación, el derecho al deporte, entre otros de los derechos fundamentales de la persona. Por eso decía al inicio, uno de los grandes aciertos de la reforma de la justicia penal es la fase de ejecución de la sentencia, porque primera vez, por lo menos en algunos países en América Latina, por primera vez el Poder Judicial se compromete a ejecutar la sentencia a partir de las funciones que la propia Constitución política le confiere, no solamente de juzgar,
no solamente de juzgar, sino además también de respetar los derechos humanos de las personas, y nunca mejor de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad.